Entonces, ahora ya que vimos características principales de los elementos químicos, como identificar la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene, vamos a ver cómo se clasifican dentro de la tabla periódica. Bueno, a lo largo del tiempo ha habido diferentes clasificaciones. A veces, pues por su, por si son, si su si tienden a compartir o a recibir electrones, por su cantidad de electrones, por su número atómico. Y nosotros ya sabemos que en la tabla periódica están organizados de esta manera. Por su número atómico, principalmente, que es ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente. Por su nivel energético o nivel de energía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Es decir, la cantidad de electrones que pueden tener por el periodo, ¿verdad? Ese es el periodo o nivel de energía. También por el grupo, es decir, la cantidad de electrones que tienen en su último nivel. Por ejemplo, aquí están todos los que tienen un electrón en su último nivel. Los que tienen 2 electrones, 3 electrones. Sí, todos los que tienen 3 electrones, 4, 5, 6, 7. Sí, según su nivel de energía. Después estos que son 13, 14, 15, 16, 17, no significa que tengan esta cantidad de electrones en su último nivel, más bien solo son, quitándole el 1, 3 electrones, 4. En vez de 15, pues se refiere a que tiene 5 electrones en su último nivel, 6 electrones, 7, 8 electrones. Estos que tienen 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Por eso son gases nobles. Es una característica importante. Todos aquellos que tienen 8 electrones en su último nivel, pues tienen un nivel energético completo. Entonces, no pueden reaccionar químicamente con otros elementos. ¿Sí? El helio nunca lo van a encontrar mezclado con otro átomo. Siempre va a ser solamente helio, solamente neón, solamente argón, kriptón, xenón, radón. ¿A qué me refiero que mezclado? Por ejemplo, el aluminio se puede mezclar con el oxígeno y formar óxido de aluminio. Perdón, el fierro se puede mezclar con el oxígeno y formar óxido de fierro. ¿Sí? El aluminio tiende a no oxidarse. Por ejemplo, el hidrógeno se puede mezclar con el oxígeno y formar agua, H2O. El hidrógeno se puede mezclar con el oxígeno y formar hidróxido. Pero a lo que voy aquí es que los elementos comúnmente reaccionan entre ellos, ¿sí? Excepto esta última columna del grupo 18, que son los gases nobles, no reaccionan porque tienen su nivel de energía completo. Bueno, regresando acá a la guía, tenemos
estos tres grandes grupos en la tabla periódica: los metales, los no metales y los metaloides. Los metaloides son semimetales, es decir, pueden actuar como metales o como no metales, ¿sí? ¿Cómo actúan los metales, los no metales? Bueno, por ejemplo, las características físicas de los metales generalmente tienen brillo, son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio y el francio. Un metal, por ejemplo, ¿qué metales podemos mencionar? Aluminio, cobre, plata, oro. Generalmente son sólidos, pero el mercurio y el francio pues no son sólidos. El mercurio, por ejemplo, se utiliza para medir la presión del aire, la presión atmosférica. Y el mercurio es líquido, es tóxico de hecho, ¿sí? No puede tener contacto directo con tu piel, no puede respirarlo. Son buenos conductores de la electricidad. Sí, pues los metales se utilizan para transportar electricidad. El oro, de hecho, es uno de los mejores conductores, pero pues no se utiliza comúnmente por su precio. Se utiliza otro buen conductor más barato, que es el cobre. También son buenos conductores de calor. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, una cuchara metálica, si la ponen en la estufa, están cocinando algo, la ponen cerca, se calienta, ¿verdad? La cuchara. Las parrillas están hechas de metal. Generalmente los metales están en aleaciones, o sea, no es un solo metal. Por ejemplo, los anillos de oro, los anillos de plata, no son oro y plata puras, están mezclados con otro metal, puede ser cobre, bronce, ¿sí? Son dúctiles y maleables, es decir, los metales se utilizan o pueden formar láminas y también hilos. El anillo, por ejemplo, es una forma de un hilo circular, ¿verdad? Y se le puede dar forma, ¿han visto cómo se les da forma a los metales? Generalmente a base de calor y golpeteos. Cómo se hace un anillo, cómo se hacen piezas metálicas. Sí. Son dúctiles y maleables. Y los metales químicamente tienden a perder electrones, es decir, tienden a dar electrones. ¿Sí? Cuando se establece una reacción química o cuando reaccionan químicamente, los electrones siempre se comparten o pasan de un elemento a otro. Los metales generalmente tienden a dar electrones de su último nivel de energía y forman iones positivos, es decir, iones que pueden dar electrones. Los no metales se encuentran en los tres estados de la materia más comunes. A temperatura ambiente, pues pueden estar en sólido, en gas, en líquido. Y generalmente están formados por dos o más átomos. La molécula del oxígeno, por ejemplo, es O2. El nitrógeno es N2. El hidrógeno, generalmente en el ambiente, no está como un solo átomo. Son dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, una cosa es que aquí en la tabla periódica tenemos todos estos elementos, pero otra cosa es cómo están presentes en la naturaleza. Muchos están mezclados. Por ejemplo, el calcio mezclado con el oxígeno, ¿sí? O formando una aleación, una mezcla de plata con cobre, ¿sí?
bronce con cobre. ¿Dónde está el bronce? A ver. A ver, no encuentro el bronce. Bueno, de hecho, el bronce no lo encuentro porque no es un elemento, es una aleación de cobre y estaño. El cobre y el estaño, está el estaño, aquí está. Estaño y cobre se juntan para formar el bronce. ¿Sí? Entonces, generalmente en la naturaleza los elementos están combinados, compuestos. ¿Sí? Bueno, y luego por acá tenemos, como seguíamos hablando de los no metales, mostrando por aquí los no metales en la tabla periódica, pues tenemos el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio. Y estos que están aquí en verde son los metaloides. Sí, los metaloides poseen propiedades tanto de metales como de no metales. Como estuvimos platicando, en la electrónica está presente el silicio y el germanio. El silicio y el germanio son elementos que se utilizan para las innovaciones tecnológicas, para las tarjetas electrónicas. Bueno, los metaloides pueden o no pueden conducir electricidad. En cambio, los no metales son malos conductores de la electricidad, también malos conductores del calor y no son dúctiles ni maleables. Los no metales tienden a recibir electrones, forman iones negativos, es decir, pueden recibir electrones. Por ejemplo, aquí tenemos un ion positivo y un ion negativo. Entonces, este electrón pasa a cubrir este espacio del cloro -1 que puede recibir y se forma NaCl, cloruro de sodio. El cloruro de sodio, pues es la sal. Ok. Entonces nada más, les voy a dejar una tareita, ¿sí? Vamos a hacer una actividad. Por favor, vamos a copiar estos conceptos para que los anoten en su libreta o en su guía, vayan identificándolos. Empiezan en la página 27. Vamos a anotar esta columna. De grupos o familia, ¿sí? Toda esta columna completa en la página 27. Y vamos a identificar en la tabla periódica. Y por último, vamos a anotar estos conceptos: valencia, número de oxidación y carácter metálico. Sí, porque con eso vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, esta tablita, identificar estos grupos o familias en la tabla periódica.
Vamos a anotar estos 3 conceptos. Sería todo, ¿sí? Tenemos pues la siguiente media hora para hacerlo. Igualmente, si no lo puedes mandar a las 8, nada más mándeme un mensaje para decirme si me lo van a enviar mañana, ¿verdad? Mañana nos vamos a conectar a las 6 de la tarde. Nada más el día de hoy, pues tuvimos el inconveniente de que ayer no me pude conectar. Por eso estamos conectados el día de hoy, pero mañana va a ser la clase normal. No sé si tengan alguna duda. Ok. ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, espero nada más su libreta con estos 3 conceptos anotados y esta tabla copiada. Recuerden tener a la mano su tabla periódica para mañana. ¿Algún comentario, duda? Bueno, entonces de mi parte sería todo. Un gusto en saludarlos y espero que estén muy bien. Nos vemos mañana.